Bueno, vamos a entrar en comunicación vía Zoom a esta hora con la abogada Elizabeth Sea. Le agradecemos su participación en el programa. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto. Permítame empezar permítame empezar esta entrevista señalando, a ver, el peritaje finalmente lo que ha determinado en este caso, en el caso del suboficial Magallanes, es que él dispara al piso, la bala impacta y una parte de esta bala deformada es la que ingresa al cuerpo del manifestante Sáenz, ¿verdad, doctora? Estos resultados, más las imágenes que se han visto de cómo le revientan una botella en la cabeza a ese suboficial Magallanes antes de que ocurra esto con el manifestante, han sido elementos, suponemos, que la Fiscalía ha considerado finalmente para no insistir con una medida de prisión preventiva contra el suboficial. Bueno, más allá de lo que se ha encontrado ahora, ¿no?, de estos medios probatorios que ya han sido alcanzados a la Fiscalía, existe una ley. Hay una ley que es la 32181, que cuando un policía hace uso de su arma de reglamento en ejercicio de sus funciones constitucionales, el fiscal no puede solicitar prisión preventiva ni prisión preliminar al juez, y el juez no la puede conceder porque lo que corresponde ahí es una comparecencia con restricciones, como lo que ahora se le ha dado al suboficial Magallanes. Entonces, yo insisto siempre en que hay una etapa, que es la etapa de investigación, donde todas estas pruebas van a tener que ser valoradas, ¿no? Y el juez va a tener que pronunciarse respecto a estas para poder determinar si es que efectivamente hubo dolo o hubo culpa en este lamentable episodio donde este manifestante ha resultado fallecido. Pero lo que siempre hay que abogar, ¿no? Los abogados tenemos que tener bien en claro que las garantías judiciales son para todos. Y sobre todo si hay una ley que ya garantiza la presunción de inocencia en favor de policías que están cumpliendo su labor. Entonces, el policía tiene que pasar este proceso en libertad, o sea, en esta comparecencia con restricciones, ¿no? No puede salir del país y una serie de medidas disciplinarias que va a tener que cumplir. Doctora. Pero eso es lo que dice la ley. Doctora, pero entonces el juez no habría cumplido con esta ley, porque sí se le determinó, sí se le decretó una detención preliminar para el suboficial Magallanes. Ha estado detenido, me parece, ¿no?, 7 días en el hospital. Entonces, ¿cómo se tendría que proceder en este caso? Porque si ya existe una ley, el juez no la ha aplicado, ¿se puede hablar de una vulneración de los derechos del suboficial? Por supuesto, sin duda. Efectivamente, incluso en la audiencia la defensa del suboficial señaló, invocó la ley para que se tome en cuenta y no se tomó en cuenta. Ahora, doctora, y aún así se solicita y aún así se otorga, ¿no? ¿Cree usted que hay un vacío en esta ley? Porque, claro, usted menciona que esto aplica la ley que favorece o protege en todo caso a los policías siempre y cuando sea un arma de reglamento, ¿correcto? Porque lo que se ha mencionado es que el oficial Magallanes lo que perpetra es un arma propia, es un arma particular, porque su comando les había prohibido llevar armas a esa manifestación. Le pregunto porque esto se da en este contexto y no va a ser la única movilización. Entonces, de repente hay la duda por el lado de la policía, no de la ley me ampara, hasta qué punto, y le hago o no le hago caso a mi comando cuando tengo una ley que me ampara, pero desde el comando me dicen que no debo ir armado. ¿Cómo me protejo? ¿Hay un vacío, cree usted, allí? Bueno, definitivamente el suboficial Magallanes no estaba paseando, ¿no? El suboficial Magallanes estaba cumpliendo ahí una función. La función era la que había determinado su comando. Y hubo una orden de no portar armas. Todo eso tiene que verse en la etapa de la investigación. Pero la presunción de inocencia le avala. Es más,
El suboficial Magallanes no fue encontrado huyendo, el suboficial Magallanes fue encontrado herido y por supuesto estaba siendo perseguido por un claro, grupo lo de hemos visto, manifestantes que lo que querían era dañarlo, sí, ¿no? claro. Ya han salido las cámaras, es bastante explícito lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, eso en la investigación tiene que ser debidamente valorado. Lo que insistimos los abogados que estamos a favor de un debido proceso, porque eso es lo que se tiene que observar aquí, es que el suboficial Magallanes pueda afrontar este proceso en libertad y con todas las garantías que le asisten, porque eso dice la ley. Claro, Doctora, pero yo le preguntaba... o no fue el arma, eso tiene que ser probado. Doctora, yo le preguntaba con miras a movilizaciones futuras, ¿no? Para aquellos policías, ¿qué garantía tienen de que no pasen por este periplo nuevamente cuando hay estas contradicciones? Y le preguntaba por eso, en su opinión, ¿hay un vacío? ¿Se tendría que modificar o precisar esta ley? Bueno, mira, te voy a dar una opinión profesional y personal, porque no puedo evitar decir que yo soy parte también de la familia policial. Mis padres fueron policías. Y ustedes han presentado una amicus curiae, ¿no? Junto al doctor Medina, que es una amicus curiae, su información especializada sobre este caso, ¿verdad? Ustedes también son parte del proceso, se han sumado, ¿no? ¿No han presentado? No, un amicus es de terceros. De acuerdo. Los amicus los tienen que presentar terceros que no están vinculados al proceso, pero que quieren ver alcances técnicas y jurídicos. Ese es el aporte que nosotros hacemos como abogados. Pero lo que yo te decía, este tema tiene que ser debidamente, regulado, porque en las protestas, no son protestas pues pacíficas. Correcto. Estamos viendo, son protestas donde los manifestantes, no todos, pero hay un buen grupo que está yendo armados. Correcto. Y los atacan a los policías. Entonces los policías lo único que pueden hacer es defenderse con un escudo, pero una piedra contra un escudo, creo que ya lo hemos visto, causa daño, lesiona. Entonces, ¿cómo se regula? Un punto, por ejemplo, para regular. ¿Qué es lo que propone? No, en realidad tiene que revisarse las normas. Sería irresponsable decir cómo regular o cómo deben de estar armados. Yo creo que esa es la responsabilidad del comandante general, del director general. Entiendo yo de que ahora esa regulación debe ser precisada, sobre todo para evitar este tipo de situaciones en las que muchos policías pueden verse, porque todos somos seres humanos. Y lamentablemente, si un policía no está armado, lo que va a pasar es que ese policía lo van a alcanzar y lo van a masacrar. Claro. Entonces, eso también tiene que ser valorado para que también la policía pueda estar protegida. Yo no estoy a favor del uso indiscriminado de la fuerza, de que se use las armas de reglamento fuera del contexto disciplinario, fuera de lo que dice la norma. Pero lo que sí creo es que la policía va a cumplir una función constitucional, que es la de dar seguridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Sí. Esa función también se ejecute, ¿no? Doctora, le preguntaba... Y que las personas que infringen... Sí, tenemos que cerrar. Le preguntaba por el amicus curiae que ustedes han presentado y se han sumado de alguna manera al habeas corpus del suboficial Magallanes también, ¿verdad? Sí, o sea, están, presentando elementos adicionales, nuevos, en base a la defensa planteada por el suboficial. El amicus se refiere a derechos constitucionales. ¿Cómo interpretar el alcance de los derechos constitucionales? Es marco jurídico prácticamente, orientaciones, interpretaciones de la norma, de la jurisprudencia vigente, para que éste pueda ser también razonada por el juez, para que pueda también de alguna manera tener mayores alcances y poder resolver a favor de los derechos constitucionales del suboficial. Bueno, ahora el suboficial ya está en libertad, o sea, el habeas corpus ya no tendría mucha razón que ser en este contexto, porque el habeas corpus se dirige justamente a que se proteja y se garantice la libertad individual, y ya él ha sido liberado. Bien, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ha sido la doctora Elizabeth Sea, abogada, y dándonos su opinión sobre el proceso que ha seguido el suboficial Magallanes y que todavía va a continuar, ¿no? Le han dado comparecencia con restricciones, todavía va a iniciarse un juicio, seguramente en los próximos meses o en las próximas semanas. Gracias, doctora.
Gracias, que tenga buen día.